Muy bien, vamos a comenzar un nuevo método de integración, que es el método de integración de las fracciones parciales y que está diseñado exclusivamente para integrar funciones racionales, es decir, para cocientes, ¿cierto? Cocientes, P de x y Q de x, P de x sobre Q de x, en donde P de x y Q de x son polinomios, que esa es la definición de una función racional. ¿Listo? De ahí que esto actúe sobre ese tipo de funciones, sea f de x igual a p de x sobre x, una función racional. Entonces diremos que la fracción p de x sobre x es una fracción propia si el grado de p de x, o sea, del numerador, es estrictamente menor que el grado de q de x, que es el denominador. Recuerde que como son polinomios, entonces tiene total sentido la noción de grado en eso. Si el grado de arriba pues es menor estrictamente que el grado de abajo, la fracción se va a llamar propia. Y en el caso contrario, la fracción se dice impropia. Es decir, la fracción es impropia siempre que el grado de p de x ahora, el numerador, sea mayor o igual que el grado de q de x, que es el denominador. Bien. Cuando la fracción es propia, uno no puede hacer la división entre polinomios. Cambio la fracción impropia, sí, pues cuando usted tiene el grado de p de x mayor o igual que el grado de q de x, o sea, el numerador mayor o igual que el grado del denominador, uno puede ejecutar la división entre polinomios y uno puede reducir un poco más la forma en la que ve el polinomio. Pero no estamos interesados en eso por el momento. Por el contrario, estamos interesados en las fracciones propias, que es donde no se puede hacer la división entre polinomios. Pero uno puede acudir a lo que llaman la descomposición en fracciones parciales, que voy a abreviar de aquí en adelante por f.p, de esa fracción p de x sobre q de x, a fin de generar cocientes más simples para la integración. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental en este método? Que usted tiene una expresión, una fracción, una función racional que en el grado del numerador es menor que el grado del denominador, o sea que la fracción es propia para poder entrar en ese método de fracciones parciales que parta la fracción original, que puede ser muy difícil de integrar así como está, listo, partirla en fracciones más simples para la integración, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que la manera en la que se factoriza el denominador, la manera en la que se factoriza el denominador, determinará en qué caso entrará uno en las fracciones parciales. Mejor dicho, da lugar, de hecho, a tres casos que vamos a examinar nosotros aquí. Entonces, ahora que viene, dependiendo de la manera en la que quede factorizado el denominador, q de x, en la fracción esta, nosotros tenemos los siguientes tres casos. Bien, nosotros tenemos tres casos. Listo, el caso número uno. Entonces, vamos a examinar el caso número uno. ¿Qué vamos a hacer en esta primera parte? Vamos a tratar cierto tipo de fracciones y una vez vamos a hacer los ejemplos para ese caso número uno. Entonces, el caso número uno. ¿Qué ocurre en ese caso? Se da una fracción propia p de x sobre q de x para integrar. O sea, grado del numerador menor que el grado del denominador, de modo tal que q de x se factoriza en un producto de factores lineales
todos distintos. Esto es lo más importante. Todos distintos. ¿Sí? Producto de factores lineales, todos distintos. Lineales es que el grado de cada uno de los factores que va a aparecer en la factorización es 1. Por eso son lineales. Y todos son diferentes, ¿cierto? Entonces, la idea es la siguiente. Usted tiene su fracción, su q de x está factorizado aquí, así. Hola, dos puntos. Es q1x, q sub 2x, etcétera, hasta q sub nx. Listo. Hasta allá se va. Y todos los factores que aparecen acá, todos son factores lineales distintos. Son meros factores lineales distintos. Listo. Borro acá, ustedes copian. Entonces, bajo esta situación, en esta situación, la fracción que nos dieron, la que tenemos para integrar, la fracción p de x sobre q de x, se descompone en fracciones parciales, como se va a mostrar a continuación. Listo, entonces vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales de esto. ¿Cómo luce siempre esa descomposición? La descomposición queda aquí así. Todo el cociente p de x sobre q de x queda expresado aquí así. Queda expresado como una cierta constante A1 sobre el primer factor lineal que usted halló allá, más otra constante A2 sobre el segundo factor lineal, más se continúa así hasta encontrar una última constante n para el último factor lineal a su n. Y donde, pongámoslo acá, A1, A2, hasta A sub n son constantes a determinar. De eso trata el método de las fracciones parciales, de determinar quiénes son esas constantes para poner acá. Miren ahora lo que va a ocurrir. Miren ahora lo que va a ocurrir. Después de dar esas constantes, después de hallar esas constantes, se integra término a término. Se integra término a término término a término para obtener la integral pedida. Esto les va a mostrar qué forma entonces toma y ya les digo cuál es la ventaja entonces de esa descomposición. Entonces resulta que usted ahora p de x sobre q de x, que era una integral con un cociente y que usted no podía calcular en general, de las maneras en las que hemos tratado, ahora se ha partido en una suma de integrales. Cuando yo les digo integrar término a término, es que usted va a integrar aquí, va a integrar aquí, va a integrar aquí. Entonces, cuando haga esa integración, a usted le quedan puras cosas aquí así.
quedar cosas aquí así. A2 sobre q sub 2 de x por dx. Le queda así, integral término a término. Entonces usted toma su integral y lo que hace es integrar el primero, integrar el siguiente, hasta el último. Cuando usted saque las constantes, siempre le va a quedar un lineal acá. ¿Sí? Ese lineal y arriba, y lo que le queda arriba que es 1, siempre va a estar atado a una integral logarítmica. Es decir, con seguridad todas las integrales que le van a salir de este proceso son de tipo logarítmico, ¿cierto? Eso lo vamos a ver dentro de los ejemplos y verá que siempre produce un tipo de integrales de ese tipo. Si aquí es 1 y abajo es, por ejemplo, x más 5, entonces inmediatamente como arriba queda la deriva de lo de abajo y además están nuestras tablas, de una de eso da el logaritmo natural del denominador. Y en el peor de los casos, pues esa constante no es 1, pero aún así, sigamos aquí abajo fuera 2x más 1. Arriba tendría que ir un 2 para que fuera la deriva del denominador y fuera logarítmica. Pero para eso también ya vimos cómo tratarlo, que es multiplicar por 2, dividir entre 2, y entonces se completa una logarítmica. El caso es que sea cual sea la cosa que pase acá con las constantes, todas las integrales que resultan de acá son logarítmicas. Entonces vamos a anotarlo acá. Y todas las integrales obtenidas producen logaritmos naturales. O sea, son lo que hemos llamado aquí logarítmicas. Producen logaritmos naturales. Es decir, que ahí mismo queda integral. ¿Sí? Ese es el caso obvio. Entonces, se hallan las constantes, se ponen aquí, se sacan, y lo que queda siempre acá van a ser puras integrales de tipo logarítmico. Es decir, usted nunca le puede ocurrir en este caso de fracciones parciales que le queden otro tipo de integrales. Todas, absolutamente todas las integrales que resulten del proceso son logarítmicas. ¿Listo?